primer lugar, permitidme que me presente. Soy Ignacio Jiménez, soy coordinador de la Unidad de Conocimiento en la Cámara de Comercio de España, soy gestor de programas de internacionalización y coordinador de Subcontext. Cuando estaba preparando esta intervención, me di cuenta que ya llevaba cerca de 20 años trabajando con empresas del sector industrial. La verdad es que el tiempo pasa volando, pensaba que era más joven, pero me he dado cuenta que ya llevo 20 años trabajando en este sector. También estuve pensando sobre una frase que escuché a John Kenneth Galbraith. John Kenneth Galbraith es uno de los economistas más influyentes del siglo XX, él era un economista canadiense, que luego vivió en Estados Unidos y se nacionalizó norteamericano. Él era discípulo de Keynes y en una conferencia a la que tuve la suerte de asistir, él nos dijo que los países teníamos que invertir en dos cosas, teníamos que invertir en educación y en industria. El desarrollo económico de los países pasaba por invertir en educación y en industria. Y efectivamente, al final la industria es la base de todo. No podemos tener un calzado, no podemos tener unas conservas vegetales, no podemos ir a un restaurante si no tenemos industria. La industria es la base sobre la que se sustentan los demás sectores. Como he comentado anteriormente, yo trabajo en la Cámara de Comercio de España, soy coordinador de Subcontext. Subcontext es el servicio especializado de las cámaras de comercio en apoyo de las empresas de subcontratación industrial. Apoyamos la internacionalización y la mejora de competitividad de las empresas de subcontratación industrial. Somos la entidad homologada por ICES España Exportaciones e Inversiones para apoyar la internacionalización de las empresas de subcontratación industrial. Desarrollamos conjuntamente con ICES anualmente un plan sectorial de subcontratación industrial que tiene por objetivo apoyar la internacionalización de las empresas del sector. Asimismo, coordino la Unidad de Conocimiento de la Cámara de Comercio de España, que es una unidad que tiene como objetivo desarrollar labores de investigación y análisis sobre mercados internacionales para dar apoyo a los programas de asesoramiento que damos a las empresas. Trabajo con muchos sectores, pero cuando se trata de empresas industriales, pues soy yo el que desarrolla todo ese trabajo de investigación. Yo no soy ingeniero, soy economista, tampoco vengo de una zona eminentemente industrial y mis padres tampoco trabajaron en la industria, con lo cual yo la industria no la he vivido desde pequeño como mucha gente que ha podido vivirla así, bien porque vivía en una zona industrial, o bien porque sus padres trabajaban en la industria, o bien porque se formaron en temas industriales, ya sean en formación profesional o ingeniería. Yo no lo tengo y mi contacto con la industria empezó cuando empecé a trabajar. Cuando empecé a trabajar, el primer proyecto con el que me topé fue un proyecto industrial y a partir de ese momento he estado trabajando siempre con la industria. He trabajado en el campo de la internacionalización, he trabajado en el campo de la innovación, he trabajado en el campo de las compras internacionales, he trabajado en el campo del asesoramiento, la consultoría y de la formación. Para mí, la industria tiene un aspecto diferencial que otros sectores no tienen. Para mí la industria tiene un aspecto que es el componente tecnológico y el componente de aplicación de conocimiento. Quizá, todo desde mi punto de vista, quizás se deba a que la industria tiene un alto componente de B2B, de relación de empresas con empresas. Efectivamente, hay empresas industriales que trabajan en un entorno B2B, B2C, empresas, por ejemplo, que hacen electrodomésticos, que hacen automóviles, que hacen aparatos de música y efectivamente ellos hacen esos aparatos y al final el consumidor es el que lo compra. Pero hay una gran parte de industria que trabaja en entornos B2B, que trabajan para ofrecer soluciones a otras empresas para que mejoren sus procesos de fabricación y mejoren su competitividad. En este sentido, creo que es diferencial respecto a otros sectores ese componente tecnológico y de aplicación de conocimiento. Para mí, una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención, yo que tengo experiencia en entornos internacionales y he acudido a muchísimas ferias internacionales, siempre me ha llamado la atención la diferencia entre las ferias internacionales del sector industrial respecto a otros sectores. Por ejemplo, como puede ser el agroalimentario o el bienes de consumo. En estos otros sectores hay un componente de marketing muy elevado, además de que las empresas utilizan marketing y comunicación para sus stands, pero hay un componente de materiales de promoción que van siempre en torno a emociones, van siempre en torno a ofertas, van siempre en torno a promociones. Yo cuando voy a una feria industrial sí que veo ese componente de comunicación y marketing en los stands, en los mensajes que ellos trasladan, pero veo que las personas que van a esas ferias se centran mucho más en las características intrínsecas de los productos. Cuando tú vas a una feria industrial te encuentras que hay dos partes que están analizando
las ofertas y que están analizando lo que el cliente demanda. Son dos partes que lo que hacen es analizar los diferentes productos que hay en la feria y ellos lo que están trasladando son problemas. Y entre las dos partes están buscando cómo esos productos son capaces de solucionar los problemas que tiene el visitante. Son ferias tremendamente técnicas y las reuniones entre las empresas que están ahí, pues a mí me han llamado mucho la atención porque es verdad que es un intercambio de conocimiento constante. Si a mí se me pregunta cuál es el sentimiento que yo tengo hacia la industria, mi sentimiento sería el de admiración. El de admiración. Yo no puedo trasladar otro sentimiento. Para mí es como aquel compañero que tú tienes en la universidad o en el colegio, en el instituto, que ves que se aplica, que ves que cada vez estudia más, que quiere ser cada vez mejor, o aquel deportista como Rafa Nadal o actor como Antonio Banderas, que ves que cada vez él quiere superarse a sí mismo, él tiene mucho conocimiento, pero él no se queda con ese conocimiento, sino que cada vez quiere superarse a sí mismo para ofrecer lo mejor a sus admiradores. Pues en ese caso, para mí, la industria es así. La industria son empresas que lo que están tratando es siempre de evolucionar, siempre de avanzar hacia adelante, siempre de ofrecer las mejores soluciones a los clientes para tratar de ofrecer el producto industrial más competitivo. Cuando yo estuve preparando esta intervención, estuve tratando de ver cómo lo podía enfocar y lo que hice fue tratar de identificar la figura de un cisne, del famoso cuento El patito feo del escritor danés Christian Hans Andersen, ¿no? Una de las características que tiene el sector industrial es la colaboración con las empresas. Las empresas colaboran mucho entre sí. Y entonces yo quise identificar esa figura del cisne con el sector que más conozco, que es el sector de la subcontratación industrial. El sector de la subcontratación industrial es un sector que colabora mucho con las empresas y el cisne es aquella figura de un sector muy valioso que sin ese sector la industria sería distinta. Al final, el dibujo que yo he tratado de trasladar en esta intervención es la figura de un cisne que tiene un gran corazón, un corazón industrial. Y ese corazón industrial lo que trata es de ofrecer esas soluciones que ellos desarrollan para que otras empresas sean más eficientes, más competitivas. Para quien no conozca lo que es el sector de la subcontratación, os he de comentar que es un sector cuya característica principal es que ellos ofrecen soluciones de fabricación industrial intermedia a medida de las necesidades de los clientes. Es un sector que no tiene un producto propio. Es un sector que lo que tiene es capacidad de ofrecer aquello que las empresas industriales demandan. Antiguamente, las empresas industriales gestionaban todo el proceso interno de su fabricación. Ellos desarrollaban todos los procesos. ¿Qué ocurrió? Que a medida que había más empresas industriales, a medida que había más competencia, pues el sector de automoción empezó a diseñar otros modelos de gestión y empezaron a centrarse en aquellos procesos en los que ellos eran mejores y trataron de externalizar o de dejar a otras empresas aquellos otros procesos en los que las otras empresas tenían una ventaja competitiva, de tal manera que ellos se centraban en su core business, en su negocio principal, y colaboraban con otras empresas para que ellos aportaran el negocio o la ventaja competitiva que ellos tenían, de tal manera que el producto industrial al final era más competitivo. Así nace lo que se llama la pirámide de la subcontratación, en la que en el vértice superior está la empresa industrial y a partir de ahí va subcontratando distintos procesos a distintas empresas de subcontratación industrial, empresas de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, y así todas van colaborando entre sí. En el sector de la automoción es lo que se conoce como la pirámide donde está el OEM, que es la marca de coches, el ensamblador, y a partir de ahí un Tier 1, Tier 2 y Tier 3, y todos ellos están colaborando. Esto que pasó en el sector de la automoción, al final se ha ido ampliando a todos los sectores industriales y ahora nos encontramos con que no hay ninguna empresa que desarrolle todo el proceso industrial de manera interna, sino que colaboran con otras empresas que son más especializadas para el desarrollo de los procesos, de tal manera que todo es mucho más eficiente y mucho más competitivo. Y de ahí el valor del cisne, el valor de estas empresas de subcontratación industrial que están detrás de la gran empresa industrial, pero que están aportando toda su tecnología para poder desarrollar ese producto industrial más competitivo. Se trata de un sector desconocido, un sector heterogéneo, un sector especializado. ¿Por qué es desconocido? Pues es un sector desconocido porque las empresas de subcontratación industrial no tienen producto propio, sino que tienen la capacidad de fabricar aquello que las otras empresas necesitan y no incorporan su marca, sino que incorporan la marca de la empresa con la que están colaborando. Heterogéneo, ¿por qué es heterogéneo? Porque nos encontramos con muchas empresas, nos encontramos con empresas grandes, nos encontramos con empresas pequeñas, nos encontramos con empresas medianas, con empresas muy pequeñas, y es un sector especializado porque
son empresas que lo que se basa, su negocio se basa en ofrecer esa especialización. Ellos se dedican a desarrollar una actividad concreta y esa actividad la desarrollan con la última tecnología, con las últimas capacidades y con los mejores recursos humanos y materiales. Si nos ponemos otra vez en el caso de las empresas del sector de automóvil, para que os hagáis una idea, dentro de un coche, de la fabricación de un coche, conocemos la marca, conocemos el modelo tal de Renault, de Citroën, de SEAT. Pero no sabemos que en la fabricación de ese coche nos encontramos con 400 empresas trabajando. Esas son las empresas de subcontratación industrial. Y eso ocurre en todos los sectores, ocurre en el aeronáutico, ocurre en telecomunicaciones, ocurre en informática, en defensa, en todo. Y también es muy importante tener en cuenta la importancia que tiene esta industria auxiliar, porque cuando una industria se va a ubicar en un sitio, lo primero que se tiene en cuenta es qué industria auxiliar tengo en este sitio para poder dar soporte a mi actividad industrial. Entonces, no solo es importante a la hora de generar facturación, sino también como atracción de las inversiones. Dentro de la subcontratación industrial, que os he comentado que es muy heterogéneo, nos encontramos que lo que les une es la capacidad de fabricar un producto industrial intermedio a medida, y eso se produce con distintas tecnologías. Tenemos empresas de mecanización, tenemos empresas de transformación metálica, tenemos empresas de fundición, tenemos empresas de tratamientos térmicos, recubrimientos superficiales, tenemos empresas que trabajan con tecnologías del plástico, del caucho, electricidad y electrónica, modelos, matrices y moldes. Tenemos una gran variedad, por eso es un sector muy heterogéneo, pero cada una de las empresas son muy especializados. Por esa heterogeneidad es un sector muy difícil de cuantificar, porque en sí no es un sector, sino que es múltiples sectores que trabajan bajo una definición común, que es la capacidad de desarrollar unas soluciones de fabricación industrial a medida muy especializadas. Desde Cámara de Comercio de España hicimos hace unos años una serie de estudios para cuantificar el sector y poner en valor a estas empresas. Y os he de decir que los resultados fueron sorprendentes. Al final se trata de un sector formado por pymes de capital netamente español. Esto es muy importante porque son empresas españolas, son empresas que generan un empleo muy estable y de mucha calidad. Estamos hablando de que en aquellos años, que será muy parecido ahora, representaban el 15% del PIB industrial. En algunas comunidades autónomas, como el País Vasco o Cataluña, podían llegar a representar el 25 o el 20% del PIB industrial. Son empresas con un elevado nivel de certificaciones y homologaciones, gestionan muy bien los procesos, y son empresas también que están acostumbradas a trabajar en entornos internacionales y globales, ya sea porque están trabajando para clientes en otros países o porque están trabajando para empresas españolas industriales o multinacionales que están en España, que a su vez ellos están trabajando para otras empresas de otros países, con lo cual son empresas muy internacionalizadas. Pero efectivamente el camino para estas empresas no es fácil, porque el mundo del sector industrial es un sector que es muy dinámico, es un sector que está tremendamente globalizado, y se encuentran siempre con muchos obstáculos y con desafíos que tienen que estar superando. Yo durante todo este tiempo he sido testigo de esos desafíos y he visto cómo la empresa de subcontratación se ha ido adaptando a estos desafíos y a estos obstáculos y ha ido cada vez más fortaleciéndose. Nos hemos encontrado con que debido a esta globalización ha habido un desarrollo económico de muchos países y ese desarrollo económico de muchos países ha provocado dos aspectos. Por un lado, se han desarrollado mucho industrialmente y cada vez nos encontramos más empresas industriales de los países del este, de los países del norte de África, de los países asiáticos, y por otro lado ese desarrollo económico también lo que ha hecho ha sido incrementar el mercado en esos países, de tal manera que muchas empresas industriales se han multilocalizado, han cambiado su producción, su ubicación de producción para poder dar servicio a estos mercados y atender a estos mercados. Y las empresas de subcontratación industrial, en muchos casos, se han tenido que ir con ellos, acompañándoles para desarrollar sus soluciones de fabricación en aquellos mercados a donde se han ido, y aquellos que no se han ido y han perdido a lo mejor sus clientes han tenido que ir adaptándose para ofrecer unas nuevas soluciones a nuevos clientes. Como anécdota, antes, en las ferias de subcontratación industrial, dentro del sector de subcontratación industrial la proximidad es muy importante porque tú estás dando soluciones de fabricación a otras empresas que están fabricando just in time, están fabricando en el momento actual. Entonces, la proximidad es muy importante para poder dar el producto en el momento que ellos lo necesitan o para poder reaccionar si el producto ha tenido algún problema y le tienes que hacer algún cambio.
Entonces, para que os hagáis una idea, con la globalización las distancias han cambiado, son mucho más pequeñas, y entonces ahora nos encontramos que en las ferias de subcontratación hay empresas de países, cada vez más hay empresas de países muy lejanos, y eso es algo que las empresas de subcontratación se han tenido que hacer frente. Antes eran competencia muy local y ahora estamos hablando de una competencia global, y eso lo que está obligando es que las empresas de subcontratación industrial cada vez sean más competitivas para hacer frente a esa competencia global. Ahora nos encontramos con que las empresas de subcontratación industrial, como todas las empresas de la industria, tienen que hacer frente a los retos de la digitalización y la industria 4.0, y en eso están trabajando para poder ser cada vez más competitivos y ofrecer las mejores soluciones a sus clientes. Ya como conclusión, simplemente comentar que tenemos una industria muy importante, tenemos que apoyar la industria, tenemos una industria con presencia internacional y con una marca reconocida a nivel global. Tenemos un sector de la subcontratación industrial espectacular, formado por empresas españolas, empresas con altas capacidades tecnológicas, con un empleo muy estable, que dan soporte a todas esas industrias. Os animo a conocer más al sector y a sus empresas. Nosotros, como Cámara de Comercio España y como Cámaras de Comercio Territoriales, gestionamos un directorio de empresas españolas de subcontratación industrial con proyección internacional, es decir, aquellas que tienen capacidad de ofrecer sus soluciones de fabricación en mercados internacionales. Es un directorio en el que en estos momentos tenemos a más de 540 empresas, y lo más importante de este directorio no es los datos de contacto de las empresas, que eso los tienen muchos directorios, sino que nosotros lo que hacemos hincapié es un directorio que va dirigido a empresas industriales que están buscando proveedores, que están buscando empresas con las que colaborar para sus procesos de fabricación, y en este directorio hacemos mucho hincapié en las capacidades que tienen las empresas. Damos mucha información sobre la maquinaria que tiene la empresa, sobre las materias primas con las que trabaja, sobre las certificaciones que tiene, homologaciones, sectores, cliente. Nosotros os animamos a conocer el directorio, os animamos a que si estéis buscando empresas de subcontratación con la que colaboréis, entréis en él. Si no encontréis las empresas que estáis buscando, contactad con nosotros. Nosotros tenemos un servicio gratuito para las empresas industriales de búsqueda de empresas de subcontratación industrial. Somos capaces de buscar la empresa de subcontratación industrial más adecuada para vuestro proceso de fabricación. Generamos contactos con compradores, hacemos encuentros con compradores, en fin. Tenemos un gran cisne en España, conozcámosle y cuidémosle. Desde la Cámara de Comercio de España nosotros seguiremos apoyando a este cisne, seguiremos apoyando al cisne por el bien de la industria, por el bien de las regiones, por el bien de nuestras comunidades autónomas y por el bien de nuestro país.